todos escondiendo PBIs que se robaron. Una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La realidad explota. Fede Radio. Los acompañamos contando lo que la prensa canalla oculta. Conduce Nicolás González. Con la participación de María Álvarez. Economía, Juan Valerdi. Producción general, Mate Cocido Cooperativa de Trabajo de Comunicación. Ya comienza Fede Radio. No me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fede Radio, bienvenidos a Radio Caput. Programa 30, lo que va del año en este sábado 23 de septiembre del 2023. Día en que mi hija mayor, Natalia González, cumple 37 años. A la marosca. Feliz cumple, Nati, querida. Un beso enorme. 37 años más que yo. ¿Viste? Ya me pasó. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Como todos los sábados en la operación técnica, el señor Lucas Loza. Con la mía, mi amor. Debería chequear. Como todos los sábados tengo la alegría de compartir el estudio con mi amiga la señora María Álvarez. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, señora? Acá, en este día de invierno. Día feíto. Día feo. Así es la primavera. Es mentira que la primavera son flores y sol. Es Ah, viento, ¿tú eres frío. así? No, esa estación es el otoño en esta parte del mundo. El otoño es hermoso. El otoño es hermoso. Es el parejo, con sol, una linda temperatura. Pero primavera no. Bueno. Derribando mitos con María Álvarez. Y sí es verdad. Como siempre, desde la provincia de Mendoza de San Rafael, Sonia Balzano. Como siempre también, la columna de Economía Política del señor Juan Valerdi. Vamos a estar hablando con Juano Villafañe en un rato porque hay un encuentro de más cultura, de colectivos de la cultura. Este día domingo, en un ratito, vamos a hablar con él. Sí, Montevideo y Corrientes, creo que se Montevideo y Corrientes, sí, señora. Usted sabe, ¿eh? Sabe mucho siempre, ¿eh? Está muy informada. Muy bien. De las cosas que me interesan, debo decir. En un rato también vamos a hablar con Roberto Cipriano, quien es del Comité Provincial de la Memoria, porque se presentó un informe sobre la situación de encierro en la provincia de Buenos Aires, un informe anual muy interesante. ¿Encierro en qué sentido? ¿De cárceles? Exactamente. La situación de Yo no las sé cárceles por qué no y arreglan eso de una buena de vez. tortura, denuncia de tortura a las cárceles, Por ese tipo de supuesto. cosas. Bueno, ¿Dudás vos que no haya torturas? no, por eso. Por Se Dios. presentó un informe muy Yo potente. no sé cómo no soluciona eso. En un ratito, Roberto Cipriano va a hablar con Fede Radio. Y mientras nos acomodamos y antes de las noticias, vamos a poner un temita musical. Ah, perdón, no le pregunté a la señora Marra de qué va, perdón, disculpe. Voy a hablar del libro negro de la segunda dictadura, un engendro que crearon después del golpe al general Perón en el 55. Es un disparate total y
es bueno que conozcan algunos detalles. Había, ¿te acordás? Había los libros, ¿te acordás? Una guerra de libros, libro azul y blanco. No, pero este era libro negro. Este era el libro negro, que es por dificilísimo de conseguir. Me gustaría tenerlo, un original, pero ¿dónde lo conseguís? Habría que preguntarle, ¿sabes a quién? Al amigo Juan Salina, por ahí el... Ah, pero que lo tenga él, ¿qué tiene que ver? Lo quiero tener yo. Pero... Habría que entrevistarlo otra vez a Juancito, ¿eh? Sí, hay que traerlo. Que hace mucho que no... Oh, si lo traemos acá nos copa todo el programa, ¿no? Vamos a arrancar con música, con un tema de Las Pastillas del Abuelo, un tema que le encanta a mis hijas, que se llama Viejo. Y que un tema de que le hicieron conocer ellas a mí, precisamente. Viejo, ¿a vos te lo dedicaron? Claro, una cosa así, ponele. Bueno, está muy bien. Pero una banda que me le hicieron conocer ellos tiene una letra muy linda, sí. Así que nos vamos a saludarla a Natalia con este tema de Las Pastillas del Abuelo, su banda favorita. Que soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza y los abuelos de Lugano. De un corazón entero, bien parado o en la lona, hay que ser buena persona, dice aquel que a mí me guía noche a noche y día a día, noche a noche y día a día. Que soy ateo, está muy equivocado, como ya les he contado, hay alguien en quien yo creo, suerte de mitología humana, se hace presente ante mí, y en eso así como así embellecen mis mañanas, gracias al que nació en un conventillo, al que creció en un potrero, y si creen que exagero, conójanlo, pero antes sáquense el sombrero. Sobre todo la importancia
Dios es mi viejo. Para mí Dios es mi viejo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí Adhiere Fede Radio. Arrancamos el bloque de noticias en la voz de Sonia Balzano, pero antes, la señora María Álvarez. Por si alguien no se enteró, hoy a las 18 habla Cristina. Bueno. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo va, Sonia? ¿Cómo le va, señora? Todo bien. ¿Vamos con las noticias? Dale, vamos. Massa cuestionó el desprecio por el interior de la Argentina de la ultraderecha. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó este sábado en Santiago del Estero que en el norte grande está el futuro de nuestra patria. Dijo que esa región necesita recuperar las asimetrías que por muchos años de desinversión se generaron y cargó contra aquellos dirigentes que desprecian el interior del país. Algunos plantean la eliminación de la coparticipación y la inversión pública. Esa idea esconde una mirada centralista de desprecio por el interior de la Argentina, de creer que los problemas que se viven en las 60 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo, Cava, son los problemas de la Argentina, cuando el país tiene en las provincias un modelo de desarrollo distinto de lo que pasa alrededor de la Plaza de Mayo, dijo Massa esta mañana. Así lo afirmó en el barrio Mamantula 2 de la ciudad santiagueña de La Banda, acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y la presidenta provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala, de Zamora, en el marco de un acto en el que se entregaron 240 viviendas. Macri llevó a Bullrich a recibir un espaldarazo de la derecha regional. La candidata de Juntos por el Cambio aprovechó el escenario para acusar a Javier Milei de no tener la espalda, coraje y temperamento para gobernar el país. En un presunto aventón de la campaña frente al retroceso de Juntos por el Cambio en las encuestas de intención de voto, Mauricio Macri llevó a Patricia Bullrich al escenario del principal foro de la regional, en los encuentros de Fundación Liberal. Desde allí, la candidata sostuvo que la coalición a la que ella pertenece está como si desembarcara en Normandía para dar una batalla final contra el kirchnerismo y acusó a Javier Milei de no tener la espalda, coraje y temperamento para gobernar el país. Avanza el juicio por el crimen de Rafael Nahuel. Las dudas se empiezan a aclarar. El panorama ha cambiado para mejor, el desarrollo del juicio es bueno, el tribunal tiene un criterio de amplitud probatoria mucho mayor que en las instancias anteriores. De manera preliminar, me aceptaron el peritaje antropológico y su incorporación muestra la historia de esta comunidad, la determinación del carácter de Machi, de Betiana Caluán, lo cual es central porque la cuestión mapuche había sido soslayada y despreciada. Así habló Sebastián Feudal, abogado querellante de la PDH en diálogo con Página 12, para hacer una evaluación de lo que va el proceso oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel. El letrado
ponderó la incorporación de otros elementos de prueba, como la inspección ocular, y analizó las declaraciones de los peritos balísticos y demás expertos que dieron testimonio hasta ahora. En la deficiente instrucción habían quedado un montón de dudas que se empiezan a aclarar, agregó Feudal, quien anticipó que la semana próxima declararán los 2 compañeros de Nahuel que bajaron su cuerpo moribundo del cerro, Lautaro González Currubienca y Fausto Jones Walla, además de Nahuel, tía de la víctima, y Joana Coluán. Con una charla, Cristina Kirchner se suma a la campaña electoral. El encuentro es organizado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. En su primera aparición desde las PASO, el acto está enmarcado en la campaña de Unión por la Patria. Quiero escucharte, Cristina, por favor, había dicho una señora mientras abrazaba al diputado Máximo Kirchner al finalizar un encuentro en Avellaneda que se realizó el sábado 16 de septiembre. Una semana después, ese ruego se hará realidad. La vicepresidenta hablará este sábado en la serie de la UMET, donde presentará la reedición del libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. Será la única oradora y, como reconocen sus colaboradores, el libro funge como una plataforma para analizar y comentar la actual coyuntura, pero sobre todo es la primera participación efectiva de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña electoral. Por una cuestión de agenda no estará presente Sergio Massa, pero su nombre integra la lista de los casi 300 invitados que ya confirmaron su presencia. Milei le pide a Fernández que revoque decretos de su gobierno. Javier Milei le pidió al presidente Alberto Fernández que suspenda y revoque decisiones gubernamentales que el economista definió como acciones contra el sistema democrático. Lo hizo a través de una carta en forma de presentación judicial dirigida al jefe de Estado y que ingresó por mesa de entradas a la Casa de Gobierno. En la misiva, auspiciada por el letrado Diego Spagnuolo, el diputado y candidato presidencial afirma que se reserva el derecho de acudir a la justicia para iniciar acciones civiles y penales si no se cumple con su pedido. Le pide al mandatario que se abstenga de desplegar cualquier conducta material o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023. Ahora, está completamente loco este cristiano, ¿no? Porque, digo, impedir los actos de gobierno porque si no se le ocurre a él que no le van a gustar. Él quiere que dé de baja el 5G porque está en connivencia con Slim, ¿viste? El mexicano. Ah. Ya le pidió eso, o sea, ya sabemos cuál es uno de los negocios que viene, claro. Qué bárbaro, pero primera vez que escucho que alguien quiere impedir que haya acciones de gobierno para que se quede sentado sin hacer nada. Bueno, claro. A Alberto Fernández no le va a costar mucho. Melconian viaja a Estados Unidos para explicar el programa económico de Bullrich. Carlos Melconian, asesor económico de Patricia Bullrich, confirmó que emprenderá un viaje a Estados Unidos porque existe avidez internacional de organismos internacionales e inversores en conocer los posibles escenarios electorales del país y acercarles su programa económico. Cuando los tipos llaman para interesarse sobre dónde estará Argentina el 11 de diciembre, hay alguien que le puede responder y para eso estamos nosotros. Los otros dos, por Javier Milei y Sergio Massa, no sé, señaló Melconian y aseguró que es el único que tiene un plan de gobierno serio. Bueno. Viste que dijo, soy el único que tiene un plan de gobierno serio. Va a gobernar él, parece. No, es que no se va a reír. No, pero aparte, viste, la ningunea a Bullrich. Es genial. El Festival de Reapertura de Causas va por Amado Vudú.
Después de que la Cámara de Casación Penal resolviera reabrir 2 causas en las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido absuelta, ahora el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, determinó que se puede revocar la absolución del expresidente Amadou Boudou en el expediente que juzgó la transferencia irregular de un automóvil marca Honda a su nombre. La Corte Suprema deberá resolver. En 2019, el exministro de Economía fue condenado a 3 años de prisión por la falsificación de 3 formularios para transferir a su nombre un auto Honda CRX rojo convertible, pero esa sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal 8, fue revocada en mayo del año pasado por la Sala Cuarta de la Cámara de Casación. Reintegro del IVA, 3.3 millones de personas ya lo recibieron. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo hoy que más de 3.3 millones de personas recibieron en las últimas horas las primeras devoluciones del impuesto al valor agregado, IVA, del programa Compre sin IVA que el Gobierno Nacional puso en marcha esta semana. Ya hay más de 3.300.000 personas argentinas que recibieron de su tarjeta de débito la devolución del IVA, dijo el ministro en el lanzamiento de un plan de alivio fiscal en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Destacó que el programa es una de las medidas tal vez más progresivas tomadas desde el punto de vista tributario. Por otra parte, señaló que en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso una ley que establece un sistema de devolución del IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años. El impacto fiscal de las últimas medidas del gobierno. Si bien la suba del piso de ganancias y la devolución del IVA suponen un costo fiscal, una parte vuelve al Tesoro a través del consumo. Las provincias saldrían beneficiadas por las últimas medidas de reforma de impuesto a las ganancias y la política de compra sin IVA, plantea el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la ARAF. El presidente de dicha entidad, Nadine Argañarás, aseguró que las medidas también traerían un incremento en la formalización de las ventas y de esa manera un aumento de la recaudación. El detalle técnico del documento plantea que la reforma del impuesto a las ganancias, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, tendría un costo fiscal anual de 0.63% del PBI. Si eso se periodifica, da un 0.16% trimestral. El informe de la IARAF advierte que sin considerar una mejora de la formalización de las ventas necesarias para obtener el reintegro por la reforma de ganancias, las provincias y Cava perderían 0.06% del PBI de acá a fin de año. Sin embargo, si el sistema de compra sin IVA se aplica plenamente, saldrían ganando 0.05% del PBI, dado que por el impacto del reintegro en el consumo cobrarían un extra de 0.11%. Autónomos, monotributistas y pymes recibirán beneficios fiscales. Las medidas llegaron a los profesionales. En el marco de una batería de medidas que seguirán la próxima semana y que tienen por objeto compensar a los sectores trabajadores por el impacto de la devaluación y el alza de los precios, le llegó el turno esta vez a los profesionales, pymes y trabajadores autónomos. Lo que anunció el ministro candidato Sergio Massa consiste en una serie de beneficios fiscales que tienen impacto sobre un universo amplio de trabajadores y pequeños comerciantes. Según datos de la cartera económica, estas medidas favorecerán a 701.000 profesionales y pequeños comerciantes autónomos, de los cuales 337.000 son profesionales y prestaciones de servicios y 364.000 comerciantes. Hasta ahí las noticias. Gracias, Sonia. Nos vamos a la tanda y cuando volvemos, Roberto Cipriano hablando con nosotros. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas.
Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. Infosiberia, es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Fede Radio. Machirulos, abstenerse. (14:37 de la tarde en la República Argentina). Entramos a esta segunda media hora de Fede Radio de la mano del señor Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Dios mío, ¿cómo estoy? Que me agarró el ataque de estupidez. Y bueno, Marra, a veces pasa. Roberto, buenas tardes. Nicolás González te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué decís? Bien. Acá estamos con María Álvarez, mi compañera.
Y queríamos charlar con vos por este informe que presentó la Comisión Provincial de la Memoria, que tiene que ver con la situación de encierro en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí, como todos los años, ya es el informe número 17. La Comisión por la Memoria, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires tiene entre sus programas que implementa, uno de ellos es la de ser el mecanismo local o provincial de prevención de la tortura, que es un poco controlar las violaciones de derechos humanos que ocurren en lugares de detención o en el despliegue de la fuerza de seguridad en el territorio. Todo ese trabajo de monitoreo constante que se hace, el año pasado fueron más de 800 inspecciones que realizamos, cárceles, comisarías, centros de jóvenes, neuropsiquiátricos. Bueno, todo eso se plasma en este diagnóstico, este informe que da cuenta justamente de la política criminal, la política de seguridad, penitenciaria, de niñez, de salud mental, el funcionamiento de la justicia con estos temas. Se escucha un poquito entrecortado, no sé si... ¿Dónde estás? Si te puedes ubicar un poquito mejor por ahí. Sí, yo te escucho bien, pero... Bien. Te iba a decir, es llamativo el nombre del informe anual, el Sistema de la Crueldad 17, se llama. Sí, lo llamamos el Sistema de la Crueldad porque en realidad lo que describe el informe es cómo funciona la cadena punitiva, o sea, cómo funciona la política criminal, que no está pensada en clave de la prevención efectiva del delito en la sociedad, sino clave de regular, de controlar ciertos sectores de la población que están excluidos del sistema, que están afuera y que, bueno, como ya no hay posibilidad de incluirse, hay que de alguna manera gobernarlas, controlarlas, y bueno, esa es la función de lo que llamamos la cadena punitiva, integrada por la policía, la justicia penal y el servicio penitenciario o las agencias de custodia. Y bueno, es un poco la caracterización que hacemos, ¿no? O sea, bueno, hay una policía en el territorio que lo que hace es perseguir a los pibes pobres, morochos, de sectores excluidos. No es una persecución en clave de prevención del delito, sino una clave en control de esos grupos poblacionales. La prueba la tenés en que el año pasado la policía... Vos sabés que te escucho con eco. No sé si es un... A ver, espera, a ver si podemos mejorar la comunicación. Eco. ¿Ahí me escuchás mejor? A ver, sí, ahí no escucho el eco, sí. Perfecto. Bien, ahí un poquito mejor me parece. Sí, ahí te escucho mejor. Vale. No, te decía que la policía en el territorio no está para prevenir el delito, sino controlar estos grupos poblacionales. El año pasado la policía detuvo 222.000 personas en aprehensiones que hizo, y de esas 222.000 aprehensiones, apenas el 13% terminó después imputado en una causa judicial, y un 7%, por tratarse de delitos graves, terminó detenido en el servicio penitenciario. Es decir que prácticamente un 85%, 83% de esas detenciones policiales no tienen nada que ver con el delito. Son detenciones que la policía hace de pibes, de gorrita, visera, morochos, que andan en un barrio que no es el de él. Es otro el sentido de esa presión policial en los territorios. Entonces, bueno, eso es lo que hace la policía. Ese control territorial lo hace con mucha violencia, aplicando la tortura como una práctica sistemática. Después esos pibes van a caer en manos de la justicia penal, algunos de ellos, no todos, y la justicia penal lo que va a hacer, en lugar de investigar o controlar ese accionar policial, es convalidar automáticamente esa actuación policial. Vos pensás que de cada 10 personas que detiene la policía, vos sabés que hay un principio constitucional de que nadie puede ser detenido sin una orden previa de un juez competente. De cada 10 detenciones que la policía hace, 9 son sin esa orden previa del juez competente. La policía detiene sin orden judicial, lleva al fiscal y el fiscal convalida, sin controlar ese procedimiento. Entonces, bueno, ahí tenés también, la policía va a detener en función de ese control territorial, y como la policía a la vez cumple otra función, que es la regulación del delito en el territorio, porque la policía está entramada con el delito, con las redes delictivas. Entonces, mucho de lo que la policía tiene que ver con dirimir esas cuestiones vinculadas a la regulación del delito, ¿no? Entonces, se tiene a los de una banda que no arreglan con la policía, ¿no? Le arma causas, bueno, eso va a la justicia convalida, y después, en la mitad de los casos, porque también vos sabés que hay un principio constitucional que establece que vos vas a la cárcel si previamente fuiste condenado por un delito por el que fuiste juzgado. Hay una excepción que es la prisión preventiva, que es que te pueden detener pese a no estar condenado, y el fiscal supone o el juez supone que
vos vas a entorpecer la investigación o que te vas a fugar. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, esa excepción es la regla. La mitad de los presos están en prisión preventiva, es decir, todavía no fueron declarados culpables. Así todo, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías se detienen. Bueno, y en el servicio penitenciario, ese gobierno, ese control de las poblaciones encarceladas también es a partir del uso de la violencia y de la tortura como una práctica sistemática que tiene múltiples dimensiones, múltiples modalidades, pero que se produce de manera sistemática. Cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, ¿de qué población carcelaria estamos hablando y de cuántos de ellos son procesados y cuántos están cumpliendo pena efectiva? Exacto. Lo que te decía recién es la cantidad de procesados. El 50% están procesados y el 50% está condenado. Es la mitad de la población. Es la población más grande de la Argentina. Estamos en las 58.000 personas detenidas en las distintas modalidades, o sea, cárceles, alcaldías, comisarías. Estamos en 58.000 personas y la Argentina está aproximadamente en 110.000, es decir, más de la mitad de la población detenida en Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto por supuesto que ha ido creciendo mucho en los últimos años, la prisionización, y ese crecimiento no ha tenido relación, digamos, con algunas variables, por ejemplo, el crecimiento de la población, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, la provincia de Buenos Aires es la que más población tiene en la Argentina, es lógico que tenga la mayor cantidad de personas detenidas. Sin embargo, en los últimos 20 años la población general de la provincia creció un 10% y la población encarcelada en la provincia creció un 90%, ¿no? Es decir, vos tenés en la provincia de Buenos Aires índices de prisionización, esto es la cantidad de detenidos cada 100.000 personas, muy elevados, que hoy llegan a 320 personas de cada 100.000 están detenidas. En la Argentina este número baja a 220 de cada 100.000, es decir, en la Argentina 100 menos, y si mirás los números a nivel internacional están en 200, incluso más bajo, 200 de cada 100.000, es decir, los índices de prisionización de la provincia son muy altos, muy elevados, e insisto, no guarda relación ni con el crecimiento de la población ni con otras variables, ¿no? Por ejemplo, podría ser la pobreza, etc. ¿Y a qué crees vos que obedece entonces ese incremento tan abrupto? Al sentido de la política criminal, digamos. O sea, desde hace 20 años en la provincia se ha implementado una política punitivista, de mano dura, que pretende resolver los problemas complejos, digamos, que se producen a partir de este tipo de delitos, a partir del sistema penal, a partir de tener personas. La política consiste en saturar los territorios de policías, cada vez más policías, cada vez más patrulleros, cada vez más personas detenidas, suponiendo que eso va a resolver el problema de la inseguridad. Pero vos pensás que en la provincia de Buenos Aires tiene la fuerza de seguridad más grande de la Argentina. La policía bonaerense está hoy cerca de los 120.000 agentes, ¿no? Cuando vos pensás que las Fuerzas Armadas de toda la Argentina tienen 80.000, te das cuenta que la bonaerense incluso tiene más agentes que las tres Fuerzas Armadas juntas. Y esto tiene que ver con esa idea, digamos, ¿no? De que es así como se resuelve el problema, pero bueno, es una política criminal que está pensada de manera selectiva y aborda este tipo de delitos, porque los delitos que aborda son delitos vinculados con de menor cuantía o de cadenas delictivas poco complejas, hurtos, robo de celular, digamos, esas son las cosas que el sistema persigue. No es un sistema que esté persiguiendo los delitos que cometen los grandes empresarios o la política, los delitos de corrupción, todas esas cosas. El sistema no está en condiciones de perseguirlo, por una decisión política, pero también por falta de elementos para hacerlo. O las redes incluso complejas de delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, la piratería y el asfalto. Todos esos delitos en general tampoco el sistema los atrapa. Entonces, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque hay decisiones políticas justamente de perseguir este tipo de delitos y hacerlo de esta manera. En el informe también ustedes hablan de 45.000 hechos de tortura y malos tratos. Sí, tal cual. Sí, relevados, ya te digo, a partir de, más o menos, calculá que cerca de 26.000 presentaciones se hicieron el año pasado, a partir de ese relevamiento que hacemos de llamados telefónicos, de inspecciones a lugares de encierro, ¿cierto? Toda esa tarea lo que hace es, bueno, nosotros a partir de que vamos a un lugar, detectamos que hay una violación de derechos humanos, se denuncia, se presenta un habeas corpus, se hace un escrito, y bueno, y es un relevamiento muy minucioso el que se hace, ¿no? De torturas y malos tratos, como los golpes,
también los traslados constantes de personas, el aislamiento extremo, ¿no es cierto? El hambre, hay mucho hambre que pasa en personas detenidas. Y bueno, son 11 variables que relevamos y que dan cuenta de esta cifra que vos mencionás. Estamos hablando de 45.000 casos y 7.900 dice son por cuestión de negación de acceso a la justicia. ¿Cómo Exacto, sería sí, eso? Sí, bueno, por eso hablamos de justamente son torturas, son malos tratos, son situaciones de abandono, digamos, la 90% de las personas, un poco más incluso, de estar en 92, 93 de las personas detenidas, no tienen abogados particulares, tienen defensorías públicas, abogados públicos que los asisten. En general hay un abandono, digamos, de los defensores de esos casos, digamos, hay poca atención, digamos, lo mismo de parte de los jueces, no se los entrevista, no se les da audiencia, no se les atiende, es decir, las personas intentan presentar pruebas que no se las reciben en sus casos, entonces todo eso va generando una situación de abandono donde es prácticamente una negación de acceso a la justicia, que genera que la persona permanezca mucho más tiempo detenido incluso, ¿no? Porque, bueno, obviamente al su causa no avanzar, digamos, y al no poder defenderse de la adecuada, la persona continúa presa. Te iba a preguntar también cómo es la situación que hace que haya presos de la ciudad de Buenos Aires en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hay muy pocos, muy pocos. En general, la provincia tiene presos provinciales, puede haber algunos presos federales, porque la justicia federal obviamente trabaja en toda la provincia, entonces puede ser en algún caso que se detenga y vaya a alguna cárcel provincial, pero en general los presos federales van a las cárceles federales, y los presos de Ciudad de Buenos Aires, que sería como la justicia nacional se llama, que sería como la justicia provincial de la Ciudad de Buenos Aires, por un convenio que tienen también van al sistema federal. Es decir, después hay un sistema de intercambios, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hay un detenido de la provincia de Buenos Aires que tiene domicilio en Capital, y hay a su vez un detenido en Capital que tiene domicilio en la provincia, puede ser que se haga un cambio, entonces ese detenido en la justicia nacional o de la Ciudad de Buenos Aires venga a la provincia y el de acá vaya para allá. Pero no es, son pocos. Porque tenía entendido que había un convenio por el cual había detenidos de la Ciudad de Buenos Aires que trasladados a Marcos Paz, me parece. Exacto, claro, sí, pero ese sistema federal, eso no es la provincia de Buenos Aires. Son cárceles federales que están en territorio provincial, en la de Marcos Paz, la de Ezeiza, porque bueno, el sistema federal funciona en toda la Argentina, funciona también en la provincia de Buenos Aires, pero persigue otros delitos, ¿no? Por ejemplo, algunos delitos como el narcotráfico o el secuestro extorsivo o el contrabando, de acuerdo al tipo de delito, se va a investigar la justicia provincial o la justicia federal. Si caes en la justicia provincial, vas a ir a las cárceles provinciales, y te juzga la justicia federal, deberías ir a las cárceles federales, que dependen del Estado Nacional, aunque estén en el territorio provincial. Por otro lado, contame cómo es la situación de hacinamiento de las cárceles, cómo está la situación poblacional en cuanto a la posibilidad de ocupación. Mirá, hoy en las cárceles provinciales tenés un 100% de sobrepoblación, y en comisarías es peor aún, porque, bueno, o sea, te quiero decir, en las cárceles provinciales tenés 58.000 personas en 30.000 plazas, ahora hay algunas más que se han construido este año, y después en lo que serían las comisarías, sí, ahí es más complejo el tema porque tenés 3.800 personas alojadas en 1.200 camastros, es decir, ahí la sobrepoblación supera el 220%, porque bueno, realmente el sistema detiene mucha gente de la que tiene capacidad de absorber, eso por un lado, y por el otro también, la forma de contar los cupos cuando construyen no son respetuosos de estándares de derechos humanos, entonces resuelven contar lugar para un detenido porque hay un camastro, digamos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, hay otras variables que se deben tener en cuenta, como la posibilidad de distintas actividades que la persona puede hacer, estudiar, trabajar, bueno, en distintos espacios que tiene que tener para la recreación, y eso en general nunca se tiene en cuenta a la hora de construir. Este es el informe anual número 17. ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo están viendo ustedes? Digo, porque han pasado gestiones de diversa índole política. ¿Cómo ha sido la evolución? Si es que hay una evolución o si se mantiene una lógica constante en estos informes. Mira, nosotros lo llamamos políticas transversales a todas las gestiones, ¿no? Desde Rucauf, gobernador, hablando del año 99 hasta acá,
lo que hizo un poco esta política criminal fue convertirse en algo transversal a todas las gestiones, ¿no? Porque esa función de regulación de la población, de control de ciertas poblaciones, bueno, es algo necesario de parte del sistema. Entonces, lo que hizo Rucau, lo que hizo después Solá, lo que hizo Scioli, lo que hizo Vidal, lo que hizo Kicillof, digamos, desde el punto de vista de la política de seguridad, la política criminal es lo mismo, ¿no? Y los discursos son lo mismo, y las medidas son las mismas, ¿no? O sea, es más policías en los territorios, más patrulleros, más cárceles, digamos, y realmente, bueno, decíamos hoy, no es eso lo que va a resolver el problema, pero hay una comunión, digamos, en los discursos y en las políticas que se implementan, ¿no? Si vos lo escuchás a Berni hoy, ministro de Seguridad, lo escuchás a Ritondo, ministro de Seguridad de Vidal, lo escuchás a Granado, ministro de Seguridad de Scioli, y escuchás lo mismo. Mismo discurso, mismas iniciativas, la misma política. ¿Qué iniciativas, qué acciones podrían tomarse que tuvieran otra dirección, otra forma, otra manera de encarar la situación? Mirá, hay que cambiar la política criminal, hay que cambiar este sistema, digamos, ¿no? O sea, la política criminal tiene que estar destinada a perseguir el delito complejo, perseguir el gran delito que le hace mucho daño a la sociedad, no dejar de perseguir los delitos menores, no digo eso, sino que sí, el énfasis debe estar puesto en dotar, digamos, al sistema de otras posibilidades que no tiene, y dejar de detener a personas que, digamos, hay muchos jóvenes detenidos hoy por delitos, por tener condenas de 6 meses, 8 meses, 1 año, y en general son pibes con problemas de adicciones que por el consumo justamente terminaron cometiendo un delito para seguir consumiendo, bueno, y eso no lo resolvés con, digamos, tema penal, eso lo resolvés con políticas que te den oportunidades a los pibes, que los saquen de la droga, que haya tratamientos adecuados. Entonces es fundamental eso, digamos, ¿no? Que se piense en fortalecer, digamos, ciertos dispositivos de atención a las juventudes vulnerados. Digo, me refiero hoy en los territorios, tener servicios locales de protección de derechos, tener áreas, y realmente no cuentan con los recursos presupuestarios, como vos, por ejemplo, sí tiene la policía bonaerense, ¿no? Cuando vos ves el crecimiento presupuestario de la bonaerense en relación al presupuesto general de la provincia, siempre es mucho mayor. Y los presupuestos vinculados al área de niñez son menores. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones políticas para revertir estas situaciones, trabajar en clave de igualar, digamos, ¿no? De generar oportunidades. Está demostrado que este tipo de delitos disminuyen cuando hay mayor igualdad y cuando hay mayores oportunidades. La campaña electoral está hablando, cuando se habla de seguridad, en la campaña electoral se habla de más represión, de más mano dura, no se habla de políticas integrales como hablabas recién, de la política de encierro, la política del maltrato que ejerce el Estado con el encierro, digo, no se habla en la campaña. No se habla, no, lamentablemente no se habla, no. No se habla de esta tortura sistemática que es sin duda una deuda de la democracia, ¿no? Una afrenta hoy para nosotros, digamos, por función de la historia de nuestro país y las cosas que han pasado. Realmente lo que pasa hoy es que todo el mundo elabora discursos que, bueno, cierta opinión mayoritaria, ya por los medios empresariales hegemónicos de comunicación, sostienen, digamos, y reproducen en los medios, y entonces todos se suben a eso. Y un ejemplo es, hace poco la chiquita morena que mataron ahí en Lanús. En principio los medios salieron a decir que habían sido menores, inmediatamente se inició una campaña furibunda reclamando la baja de edad de punibilidad, así que cada vez se detengan los pibes más jóvenes, y bueno, después se descubrió que no había menores involucrados en el hecho, que eran mayores, pero bueno, eso ya estaba instalado, estaba dicho, instalado, ¿viste? Entonces realmente hay también una construcción de sentido que tiene que ver con intereses que se generan y que se sostienen para seguir profundizando este sistema, que además es un sistema que genera muchos dividendos, digamos, ¿no? Hay mucha guita, muchos recursos, un juego acá de dineros que el Estado pone por lo que le cuesta a una persona detenida, bueno, que son recursos de la corrupción que también se analiza en el informe, es un elemento central, digamos, ¿no? Es decir, hoy en la cárcel se roban todo, digo, ¿no? La comida llega, no llegan los medicamentos, o sea, un montón de cosas que el Estado resuelve invertir para el seguimiento de estas personas que están detenidas, después terminan pagando. Entonces, bueno, ahí tenés un déficit importante por esa corrupción
cultural que también tiene el sistema y que, bueno, nunca va a ser investigada por la justicia, realmente visibilizada. Roberto, bueno, vamos cerrando la nota. La verdad que uno se queda preocupado, más que nada por esta cuestión de que nombraste recién, la construcción del sentido, que la sociedad está tan instalada, tan marcada por la agenda de la derecha en la Argentina, y que es tan complicado, sobre todo cuando estamos hablando de tanta gente que vive situaciones de humillación, de tortura, ¿no? De violencia. Sí, tal cual. Tal cual, porque lo que son justamente las cuestiones que van generando también mayores violencias en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Hoy cualquier persona que ingresa en la cárcel es muy difícil que pensar que va a salir mejor de lo que entró, digamos, ¿no? O sea, ese sentido legal que tiene la pena, que tiene la cárcel para resocializar a la persona, reeducarla, bueno, todo eso realmente no pasa, digamos, ¿no? Entonces, vas a la cárcel, sos víctima de tortura, de malos tratos, de violencias, no tenés oportunidades de aprender un oficio ni de estudiar, bueno, obviamente vas a salir mucho peor y vas a volver a un medio del cual saliste con los mismos problemas que tenías cuando caíste detenido y, bueno, tampoco hay tratamientos de adicciones, el 80% de las personas detenidas en general han tenido problemas con el consumo de sustancias y adentro de la cárcel no hay ningún tratamiento para abordar este problema, entonces es muy difícil pensar que esto pueda cambiar si no se tiene en cuenta eso. Roberto, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Vamos con el tema 2, agárrate Catalina, la violencia, que creo que es muy clarificador también. Es fuerte, pero es muy sintomático. Y después nos vamos a la tanda. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. Vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se le encarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813.